Hay un secreto en Valle Salvaje que está a punto de destruirlo todo. Un hombre que no es quien dice ser. Una mujer que lleva años escondiéndose a metros de los suyos. Y una pregunta que nadie se atreve a formular en voz alta: ¿qué ocurrirá cuando don Hernando de Guzmán descubra la verdad sobre Damaso? Esa respuesta llegará al final de este video. Pero primero, necesitas entender todo lo que está ocurriendo en el valle. Porque en Valle Salvaje, nada es lo que parece. Los secretos no mueren, solo se transforman. Se convierten en alianzas peligrosas, en miradas cargadas de intención, en conversaciones que se tienen a medias y que pueden cambiar el destino de una familia entera. Y todo lo que veremos hoy, todo lo que está ocurriendo entre sus personajes, es solo el principio de algo mucho más grande. Para entender el peso de estos acontecimientos, hay que recordar quiénes son los jugadores en este tablero. José Luis, el Duque. Un hombre acostumbrado a controlar su entorno, a mantener el equilibrio entre las familias del valle y a resolver los conflictos con la firmeza que exige su posición. Rafael, su hijo, un padre primerizo consumido por un miedo que nadie en la casa grande comprende todavía del todo. Victoria y Enriqueta, dos mujeres que comparten una misma preocupación aunque rara vez coincidan en nada más. Francisco y Pepa, una historia de amor que florece despacio, como si el valle supiera que algunas cosas merecen tomarse su tiempo. Y luego están ellos, los que mueven los hilos desde las sombras. Damaso, el hombre que lleva otro nombre, que lleva otra vida, que lleva un pasado enterrado que Matilde y Atanasio acaban de comenzar a desenterrar. Y don Hernando de Guzmán, el marqués. El hombre que llegó sin avisar y que con solo su presencia ha alterado el equilibrio de todo el valle. Este es el mundo que está a punto de estallar. La tarde avanzaba con esa calma engañosa que a veces precede a las tormentas más intensas. El carruaje del duque José Luis recorría el camino principal del valle. Un paseo planeado como un momento de descanso, una pausa necesaria entre las múltiples preocupaciones que se acumulaban en la casa grande. Las colinas verdes se extendían a ambos lados del camino. El paisaje ofrecía una serenidad que contrastaba brutalmente con la tensión que crecía dentro de los muros del palacio. José Luis miraba por la ventanilla en silencio. Su mente estaba en otro lugar. En Damaso. En Rafael. En las conversaciones que había tenido y en las que todavía no sabía cómo tener. Y entonces, el carruaje se detuvo bruscamente. El cochero tiró de las riendas con una fuerza que no dejaba lugar a dudas. Alguien bloqueaba el camino. José Luis abrió la puerta del carruaje con el ceño fruncido. La irritación era visible. Y lo que vio frente a él no era un obstáculo cualquiera. Era don Hernando de Guzmán. El marqués permanecía de pie en mitad del camino con una serenidad que parecía diseñada para provocar. No había urgencia en su postura. No había prisa en su mirada. Solo había determinación. La clase de determinación que tienen los hombres que están acostumbrados a que los demás esperen. ¿Qué significa esto?, preguntó José Luis con tono helado. Don Hernando no se movió. Necesitamos hablar. 4 palabras. Simples, directas. Pero cargadas de un peso que José Luis sintió de inmediato. Porque un hombre como el marqués no detiene el carruaje de un duque en mitad de un camino para intercambiar cortesías. Este no es el lugar, respondió José Luis. Don Hernando avanzó un paso. Es el lugar perfecto. Durante unos segundos que parecieron eternos, ambos hombres se midieron en silencio. 2 voluntades. 2 posiciones. 2 maneras de entender el poder. Ninguno dispuesto a ceder fácilmente. Finalmente, José Luis bajó del carruaje. No porque el marqués hubiera ganado aquel primer duelo de miradas, sino porque José Luis comprendía que negarse a escuchar también era una forma de perder. Habla entonces, dijo con tono seco. Don Hernando lo observó con atención, como si estuviera evaluando hasta dónde podía llegar con aquel hombre. Quiero saber qué está ocurriendo realmente en la casa grande. La pregunta no sonó inocente. No lo era. José Luis cruzó los brazos. No sé de qué hablas. Pero el marqués no parecía dispuesto a aceptar evasivas. Sabes perfectamente a qué me refiero. Su voz era tranquila, casi demasiado tranquila, y esa calma era más amenazante que cualquier grito. Se habla demasiado en este valle, y lo que he escuchado, no me gusta. José Luis mantuvo la mirada fija en él. Los rumores siempre exageran. Don Hernando dio otro paso hacia adelante. No hablo de rumores. Algo cambió en la expresión de José Luis en ese instante. Un pequeño desplazamiento. Apenas visible. Pero ahí estaba. Y el marqués lo vio. Hablo de Damaso. El nombre quedó suspendido en el aire como una acusación. José Luis no respondió de inmediato. Su mente trabajaba rápido. ¿Cuánto sabía don Hernando? ¿Cuánto había escuchado?
Cuánto habían llegado a sus oídos de los rumores que circulaban por el valle. No podía arriesgarse a revelar demasiado. Pero tampoco podía mentirle a un hombre que claramente ya tenía información. Ese hombre está creando problemas, admitió finalmente. Don Hernando arqueó ligeramente una ceja. Eso ya lo sé. Lo que quiero saber es, ¿por qué? José Luis respiró lentamente. La situación era un equilibrio delicado. Como caminar sobre una cuerda tendida sobre un precipicio. Demasiada información podía convertirse en un error. Demasiado silencio podía ser interpretado como debilidad. Damaso quiere controlar el valle. La respuesta fue directa. Sin adornos. Sin rodeos. Don Hernando permaneció en silencio durante unos segundos, mirando el paisaje, como si estuviera procesando no solo las palabras, sino todo lo que había detrás de ellas. Luego volvió a mirar al duque. Eso explica muchas cosas. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Ya no era un silencio de confrontación. Era el silencio que aparece cuando dos hombres inteligentes comprenden que están mirando el mismo problema desde lados opuestos, y que quizás podrían mirarlos juntos. Porque si Damaso realmente intentaba apoderarse del valle, el enfrentamiento que se avecinaba no sería pequeño. Sería una batalla por el poder. Y aquella conversación inesperada en medio de un camino polvoriento podría ser el primer movimiento de una alianza que nadie había anticipado. Mientras el duque y el marqués comenzaban a tejer algo que todavía no tenía nombre, en las entrañas de la casa grande otro secreto llevaba horas esperando ser pronunciado en voz alta. Matilde y Atanasio habían esperado el momento adecuado. Sabían perfectamente el peso de lo que iban a decir. No era una sospecha. No era un rumor que circulaba entre los criados. Era una verdad peligrosa. Una de esas verdades que una vez pronunciadas en voz alta ya no pueden volver a esconderse. Cuando Mercedes llegó al lugar donde los esperaban, percibió de inmediato que algo no estaba bien. Los dos estaban demasiado serios. Demasiado concentrados. Como si hubieran ensayado cada palabra que iban a pronunciar. ¿Qué ocurre?, preguntó con esa curiosidad que intenta disfrazar la inquietud. Matilde intercambió una breve mirada con Atanasio. No habría rodeos. Sabemos quién es realmente don Eduardo. El nombre provocó un leve cambio en la expresión de Mercedes. Durante años aquel nombre había estado rodeado de misterio, de silencios que hablaban más que las palabras. ¿A qué te refieres?, preguntó intentando mantener la calma. Atanasio dio un paso adelante. Sabemos que don Eduardo es en realidad Damaso. El silencio que siguió fue pesado, casi insoportable. Nadie habló. Mercedes permaneció inmóvil como si necesitara unos segundos para comprender si lo que acababa de escuchar era una acusación o simplemente la verdad. Y entonces Matilde añadió la segunda parte. La parte que lo cambiaba todo. Y también sabemos que fue el primer marido de Victoria. Si el primer golpe había sacudido la calma de Mercedes, el segundo la dejó sin respuesta. Aquello no era una intuición improvisada. Habían investigado. Habían unido piezas que durante años habían permanecido dispersas en diferentes rincones del valle. Mercedes sintió cómo su mente comenzaba a trabajar. Aquella información era peligrosa. Muy peligrosa. Pero lo que vino después fue aún más directo. Y creemos que tú también lo sabes. Matilde pronunció aquellas palabras con firmeza. No como una pregunta. Como una afirmación. Mercedes levantó la mirada hacia ellos. La acusación no era pequeña. En Valle Salvaje, la información era una moneda de cambio. Admitir algo así podía colocarla en una posición muy delicada frente a muchas personas. Estáis diciendo cosas muy graves, respondió finalmente. Atanasio no retrocedió. Lo sabemos. Pero también sabemos que es verdad. Matilde se acercó un paso más. No estamos aquí para atacarte. Solo queremos que entiendas que ya conocemos la verdad. Aquí está el giro que muchos no vieron venir, y si quieres seguir descubriendo todos los secretos de Valle Salvaje con nosotros, suscríbete ahora y dale like a este video, porque lo que viene a continuación cambia todo. ¿Cómo lo habéis averiguado?, preguntó Mercedes finalmente. Atanasio negó suavemente con la cabeza. Eso ahora no importa. Lo que importaba era lo que iban a hacer con esa información. Y Matilde lo dejó claro con una seguridad que sorprendió incluso a la propia Mercedes. No queremos utilizarlo contra nadie. Pero tampoco vamos a fingir que no sabemos quién es realmente Damaso. Aquella declaración cambió la naturaleza de la conversación por completo. Damaso ya no era simplemente una figura poderosa que movía los hilos desde las sombras. Ahora su identidad comenzaba a ser conocida por personas que podían desafiar su influencia. Y si Matilde y Atanasio lo sabían, era solo cuestión de tiempo antes de que otros también lo descubrieran. Esto puede ser muy peligroso, dijo Mercedes finalmente.
Matilda Asensio. Lo sabemos. Pero también sabía que algunos secretos no podían permanecer enterrados para siempre. En Valle Salvaje, cada mentira tenía un precio. Y aquella noche, el precio de la verdad comenzaba a hacerse visible. Lejos de la tensión de la casa grande, en la casa pequeña, la noche caía sobre recuerdos que nadie había pedido que regresaran. Pedrito no lograba conciliar el sueño. Desde hacía días su comportamiento había cambiado de forma evidente. Apenas comía. Se negaba a dormir. Evitaba acercarse a la casa grande para ver a la pequeña María. Para quienes lo rodeaban, aquel estado parecía una mezcla de tristeza, negación y un dolor profundo que el joven no sabía cómo nombrar. Peppa había intentado convencerlo durante horas. Un vaso de leche caliente. Descansar. Olvidar aunque fuera por una noche. Pero Pedrito se mantenía firme. Finalmente, comprendiendo que insistir sería inútil, Peppa decidió dejarlo solo con su hermana Bárbara. Los dos hermanos se sentaron juntos en la pequeña sala. Durante unos instantes, ninguno dijo nada. El silencio estaba lleno de pensamientos que ambos compartían sin necesidad de expresarlos. Bárbara fue la primera en romperlo. No puede seguir así. Pedrito bajó la mirada. No tengo ganas de nada. Aquella respuesta reflejaba un dolor que iba más allá del cansancio. La muerte de Adriana había dejado una herida abierta en la familia. Cada uno la estaba enfrentando de manera distinta. Pero había algo más en Pedrito. Algo que no era solo duelo. Anoche pasó algo extraño, murmuró finalmente. Bárbara lo observó con atención. ¿Qué quieres decir? Pedrito parecía inseguro, como si temiera que sus propias palabras fueran a sonar absurdas. Sentí algo. Un olor. Bárbara frunció el ceño. ¿Un olor? Sí, respondió él. Un olor que me resulta familiar. El silencio fue inmediato. Bárbara intentaba entender a qué se refería su hermano. Buscaba una explicación lógica en su mente. ¿De qué hablas exactamente? Pedrito dudó unos segundos. Y entonces lo dijo. El olor de Isabel. Las palabras quedaron flotando en el aire como una presencia. Bárbara se quedó completamente inmóvil. Durante mucho tiempo, el nombre de Isabel había sido una herida abierta. Pensar en ella significaba recordar el pasado, las pérdidas, las preguntas que nunca habían tenido respuesta. Eso no puede ser, susurró. Pero Pedrito no estaba dispuesto a aceptar aquella explicación. Te lo juro, lo sentí claramente. No era una simple imaginación, era algo más profundo. Una intuición que parecía nacer de la memoria más antigua, la que guarda el cuerpo cuando la mente ya ha intentado olvidar. Y mientras los hermanos hablaban dentro de la habitación, ninguno de los dos sabía lo que estaba ocurriendo al otro lado de la puerta. Isabel permanecía completamente inmóvil en el pasillo oscuro, escuchando cada palabra. Su corazón latía con una fuerza que apenas podía controlar. Escuchar la voz de sus hermanos después de tanto tiempo, escuchar su propio nombre pronunciado con esa mezcla de añoranza y confusión, era más de lo que podía resistir. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Los recuerdos regresaban en avalancha. Los momentos felices en familia, las risas, las promesas que parecían eternas. Todo eso se sentía ahora tan lejano, tan imposible de recuperar. Dentro, Pedrito continuaba. Fue como si alguien hubiera estado allí. Bárbara intentaba ser racional. Quizás solo lo imaginaste. Pedrito negó con la cabeza. No lo había imaginado. Y en ese instante, los dos hermanos se abrazaron buscando consuelo mutuo en medio de la tristeza. Isabel, al otro lado de la puerta, vio ese abrazo a través de la madera. Y algo dentro de ella se rompió. Dio un paso hacia adelante. Y luego otro. La mano ya casi tocaba la puerta cuando de repente, una mano apareció detrás de ella. Luisa la agarró con rapidez y determinación, cubriéndole la boca antes de que pudiera hacer ningún ruido. La apartó del pasillo con una urgencia que no admitía discusión. «Estás loca», susurró con intensidad. Isabel la miró con desesperación. Sus ojos seguían brillando de lágrimas. «Son mis hermanos». Luisa negó con la cabeza. «No puedes aparecer así». Aquellas palabras eran duras, pero eran necesarias. Un encuentro sin preparación, en mitad de la noche, con Pedrito ya fragilizado por el duelo y Bárbara con años de preguntas sin respuesta, podía provocar consecuencias que nadie estaba preparado para enfrentar. Se alejaron rápidamente por el pasillo oscuro. La respiración de Isabel era agitada. Cuando finalmente Luisa se detuvo en un rincón apartado, la miró con una mezcla de enojo y preocupación. «¿Te has vuelto loca?», repitió con dureza. Isabel guardó silencio. Sus ojos seguían húmedos. «Son mis hermanos», repitió finalmente con voz temblorosa. Aquella frase contenía años de ausencia.
de culpa, de un dolor que no había tenido ningún lugar donde descansar. Luis suspiró profundamente. No entiendes lo que pasaría si te vieran ahora. Isabel levantó la mirada. ¿Qué podría pasar peor de lo que ya pasó? ¿Sobre qué? Sobre don Hernando. La expresión de su madre no cambió. ¿Qué pasa con él? Braulio fue directo. No me gusta cómo te comportas con ese hombre. Su madre sonrió levemente. No te preocupes tanto. Sí, tengo que hacerlo. Braulio sabía que su madre era inteligente, acostumbrada a moverse entre personas influyentes. Pero el Marqués de Guzmán no era alguien con quien se pudiera jugar fácilmente. Ese hombre no es lo que parece. La mujer lo miró con una calma casi desconcertante. Precisamente por eso sé cómo tratarlo. Es peligroso. La mujer asintió lentamente. Lo sé. Y aquella respuesta, lejos de tranquilizar a Braulio, lo inquietó aún más. Porque no era la respuesta de alguien que ha sido advertido. Era la respuesta de alguien que ya lo sabía y había decidido avanzar de todas formas. Mientras tanto, en el despacho del palacio, Damaso caminaba de un lado a otro con una irritación que no intentaba disimular. El encuentro con el marqués lo había afectado más de lo que estaba dispuesto a admitir. Ese hombre ha venido a provocarme, dijo con molestia. Mercedes lo observaba desde su asiento con una calma que contrastaba con la agitación de él. No creo que haya venido por ti. Damaso se detuvo y la miró con incredulidad. Entonces, ¿por qué me trata como si fuera un intruso? Mercedes respondió sin rodeos. ¿Por qué para él lo eres? Damaso frunció el ceño. No permitiré que nadie me falte al respeto en mi propio territorio. Mercedes negó suavemente con la cabeza. Este valle no es tu territorio. La afirmación cayó en el silencio como una piedra en el agua. Damaso la miró fijamente. Y luego respondió con una seguridad que heló el ambiente. Lo será. Mercedes lo miró con una preocupación que intentaba disimular. Debes tener cuidado. Damaso arqueó una ceja. ¿Le tienes miedo? Le tengo respeto, respondió Mercedes con serenidad. Que no es lo mismo. Y deberías tenerlo tú también. Damaso se giró hacia la ventana. Desde allí podía observar parte de las tierras del valle. Aquellas mismas tierras que durante años habían sido objeto de disputas, alianzas y traiciones. Ese hombre cree que puede venir aquí y decirnos cómo deben hacerse las cosas. Mercedes se levantó de su asiento. No es solo un hombre. Es uno de los hombres más poderosos del reino. La afirmación quedó suspendida en el aire. En Valle Salvaje, enfrentarse a alguien con ese nivel de influencia podía convertirse en un error irreparable. Pero Damaso no parecía dispuesto a retroceder. Al contrario, la presencia del marqués parecía haber despertado en él una determinación aún más intensa. Y esa determinación comenzaba a preparar el escenario para un enfrentamiento que muy pronto podría sacudir por completo la tranquilidad del valle. Y aquí es donde todo converge. ¿Recuerdas la pregunta con la que comenzamos? ¿Qué ocurrirá cuando don Hernando de Guzmán descubra la verdad sobre Damaso? La respuesta está tomando forma. Porque ya sabemos que el marqués sospecha. Ya sabemos que José Luis le ha confirmado que Damaso quiere controlar el valle. Y también sabemos que Matilde y Atanasio ya han revelado a Mercedes que conocen la verdad sobre la verdadera identidad de Damaso. El secreto ya no está protegido. Está vivo. Circulando. Esperando el momento en que llegue a los oídos equivocados. O a los oídos correctos, dependiendo de cómo se mire. Teoría 1. Don Hernando y José Luis forman una alianza directa contra Damaso. El encuentro en el camino no fue casual. El marqués necesitaba confirmar lo que ya sospechaba. Y la conversación con el duque le dio algo más que respuestas. Le dio un aliado potencial. Si ambos unen sus fuerzas, Damaso se enfrentará a algo que no podrá controlar solo con su influencia. Dos hombres poderosos con los mismos intereses pueden desestabilizar incluso a quien lleva años moviéndose desde las sombras. Teoría 2. Isabel regresa antes de lo previsto y su aparición desencadena la crisis familiar que todos temen. Pedrito ya la sintió. La intuición de los lazos de sangre no falla en Valle Salvaje. El encuentro es inevitable. Pero la pregunta es cuándo y cómo. Si ocurre de forma inesperada, sin preparación, la reacción de Bárbara podría ser devastadora. Y una crisis en la casa pequeña en el momento equivocado podría tener consecuencias para toda la familia Salcedo en un momento en que el valle entero parece a punto de estallar. Teoría 3. Mercedes utiliza la información sobre la identidad de Damaso como carta de negociación propia. Porque Mercedes no es una mujer que recibe información sin saber qué hacer con ella. Si Matilde y Atanasio le han revelado lo que saben, Mercedes va a decidir muy pronto de qué lado está realmente. Y en Valle Salvaje,
Cambiar de bando en el momento adecuado puede ser la diferencia entre sobrevivir o quedar sepultado bajo los mismos secretos que intentabas proteger. Porque en el valle, como en cualquier historia marcada por el poder y la pasión, ninguna verdad permanece oculta para siempre.